mito a propósito de Halloween. Óigame, No, denuncie. Sí. El reconocimiento ¿De qué? que tenemos en Voz Populi, corrí mucho por el reconocimiento que le hicieron a usted en Manizales. Excelente, sí, señor. Ay, sí. Un aplauso para Juan. Bravo, bravo, sí, señor. Pues yo sé que están Por eso ella vino ellos aquí solo molestan el disfraz y la vaina, no. Aquí no hay Celebrando. disfraz. No. Aquí hay un señor en todo el poder de la palabra, que es don Javier Hernández. No, hombre. Y me encantó que el homenaje, don Javi, fuera en Manizales. Porque tiene todo ese arraigo, don Ricardo, y lo comentamos ayer, de hacerle un homenaje a una persona que se la merece, viniendo no solo del gobierno de Caldas y de Manizales, sino de la gente que lo quiere tanto. Me sentí de verdad muy... se me quiebra la voz, Tarcisio. ¿Sabes? Y lo que le hicimos un homenaje pequeño, digamos, que nos nació no, de... No, pero usted no tiene nada que ver con el homenaje. Hicimos un homenaje. No, nada, hicimos. eso es Tarcisio, Y sigue Ricardo con lo de los 25 años. No jodas. Santiago preparó unas palabras. Santiago preparó unas palabras. Digamos que lo mejor era que yo no conocía a ninguno de los integrantes de la Asamblea de Caldas. Y parte de la postulación fue una sorpresa porque no tenía ningún vínculo. Sí. Ahí fue mi gestión. Vine a conocer al doctor David, que fue el que me Sí. propuso, un diputado joven. Sí. Vine a conocerlo apenas ayer y conversando con él, la inspiración surgió de su padre, Sí. periodista. Ah, ok. El papá periodista, y entonces él dijo, quiero hacerle un homenaje a todos los periodistas a través de una persona que le haya dado lustre, Buenísimo. según ellos, Buenísimo. a la ciudad de Manizales y al departamento de Caldas. Y entonces ahí fue donde estuve y me tocó echar entonces el discurso por los caminos de Caldas, que es el famoso poema del maestro Luis Carlos ¿Qué dice? González, ¿Qué dice? que dice, por los caminos de Caldas llegaron las esperanzas de caucanos, vallecaucanos, tolimenses y paisas. Oiga. Que esa es la comunidad que se congregó ahí en esa montaña para poder hacer el departamento, que tuvo como emblema una mariposa verde, que era la que le sirvió de mapa, dice la canción, una mariposa verde. Pero que eso le sirviera estamos de hablando mapa. del viejo Caldas, del gran Caldas. Del antes viejo de- Caldas, sí, antes de que separarse los tres antes de departamentos. separarse, sí, Ah, exactamente, ok. sí, fue en esa Antes de época. Risaralda. Por eso hay, Quindío y claro, Caldas. por eso hay en Chipre, en la Sí, parte alta, hay un sí. monumento a los Colonizadores. porque todos llegaron a lomo de mula. Mis Claro. abuelos llegaron a lomo de mula. 9 días de San Antonio de Prado en cajones, recorriendo toda la montaña para poder llegar De esa a la cordillera casa. occidental, Claro. que Los es arrieros, lindísima en Colombia. Los Claro. arrieros que recorrieron. Claro, toda la historia. Esa Ahora, es- dentro de esa culminación a Lomo y Mulito, ¿por qué llegaron tantos periodistas deportivos buenos? Sí. Bueno, Porque a ver, también nos traímos los cajones. Yo le voy a dar una explicación de Yo le voy diciendo a mis libretistas y a mi gente creativa del programa, Sí. incluyendo aquí al coordinador creativo de Diego Briceño, los paisas son unos duros, los de Medellín, y entonces ellos, todos los libretistas como que son de ahí, hola, pero venga, traigan un santanderiano, ¿no? Sí, sí, Hay sí. mucho periodista deportivo bueno, estoy diciendo. Empezando por ustedes dos, por supuesto, que vienen de allá. ¿Por qué esa Yo cuna? creo que se conserva el tesón del paisa y ese vallecaucano y caucano Una emprendedor. buena mezcla tienes. Hay una buena mezcla, pero el caldense marca una diferencia y es que mantiene ese talante, pero es el más refinado en materia de lenguaje. Por eso se habla Eso es importante. del greco-caldense. Eso es importante. Exacto. Con buenos oradores, y la mejor muestra era Javier Giraldo Neira. Que fue el maestro. Claro, Javier Giraldo Neira, el dueño Javier Giraldo, por del favor. diccionario de los Claro. sinónimos y de las grandes anécdotas. Javier Giraldo era un fenómeno. El del penalti que no se pita diciendo es que este es un penalti catedralicio. Catedralicio. Claro, para que la gente diera cuenta de que Del de qué se tamaño trataba. que era el error. Exactamente. Qué bueno. Y de los apuntes esos, aquellos que fulano de tal están amarrados, que le dice doctor a los hijos para no pagar la universidad. Eso eran los apuntes de Pues, Javier don Giraldo. Javi, muy emocionados nosotros. Ayer el emocionados. reconocimiento en Noticias Caracol de lo que pasó. Porque además del reconocimiento tiene que ser en vida, Tarcisio. De verdad. No allá cuando estén en su hogar. No, señor. No. En Por vida. eso le hicimos a Ricardo. en ¿Qué? estos ¿Pero días por qué y hablan de él? ahora- ¿Cómo si fuera de él? Yo siento, Jorge, que tú lo que tienes es como ganas de que te hagamos un homenaje a ti.
¿Quieres? Con mucho Ya, gusto ahorita. ya, Yo también te ya. mando a hacer una placa. No, con placa de nada. ¿Una placa de Una qué? placa de qué? tórax. ¿Una placa de Puede ser. qué? Una placa para dormir, una placa. ¿Qué placa? Don Javi, Los toda la dientes. admiración, ¿Qué tipo de todo el placa? respeto. Me enorgullezco de ser el amigo de la vida de Javier Hernández, uno de sus compañeros en esta historia. Y me ha dado la oportunidad de, en primera persona, de presentar, por ejemplo, el libro, de acompañarlo Sí. en tantos momentos familiares. Nos hemos acompañado. Desde aquella época que éramos ¿cómo podría decir? Afiles. Los novatos del noticiero Krypton. De don Iván Mejía, sí, señor. Exactamente. Ahí estábamos desde Que- esa época. No ha pasado sino... Jorge Alfredo haciendo el reportaje, el gordo dándole cambio. Atención, vamos al camerino de Santa Fe, Jorge Alfredo. Y Jorge Alfredo, no, yo ya estoy en la cabina, Iván. Yo pensé que era un cambio y me volví. Lo mandaban uno con claro, uno iba Claro, yo estaba al camerino, todos ellos están en las cabinas Sí, del sí. Campín. Algunos arriba en Occidental, otros en la primera planta, ¿se acuerda? Y a uno le dan paso, y yo hacía camerinos, yo quería ser periodista deportivo. Entonces, yo creo que la esencia del periodismo es hacer la reportería. Claro. Yo siempre digo a la gente cuando me preguntan, hacer reportería, hacer la pregunta, estar en eso. Entonces yo iba al Campín y hacía, y le dan un paso, Javier, el que fuera, Ricardo, Javier, Iván, todos los monstruos, claro. y grandillo, uno todo. Sí, señor, aquí estamos en Rodallega, ¿cómo hizo usted el mejor gol de la historia? Le hubiera preguntado yo ayer, ¿cierto? De la historia del fútbol mundial. Sí, me sí. hubiera dicho. Ajá. No, pero uno entraba al camerino y yo hice el cambio y terminé y recogí mi microfonito. Uno cogía su micrófono Sí. con su cablecito y salía, porque uno metía en una caja En que la había caja, detrás, ¿se acuerdan? conectaba el micrófono. Conectaba el micrófono. Y cuando yo me subí a la cabina y cuando me vuelven a dar cambio, yo estoy aquí. Aquí estoy en la cabina, Iván. Usted tiene que estar hasta el final. Y ahí lo cambió. Era hasta el Ahí lo final. cambió. Yo pensé que era una vez. Ahí se metió a hacer reportajes judiciales. Se fue el cambio a que lo cambió. Cuando era un pelado también que me mandaron a cubrir el huracán Joan, Sí. en esa época, ¿se acuerdan? Que la primera que llegó fue Esmeralda Ariza en Sí, Noticias sí. Nacional. Y llegamos allá a cubrir el huracán Joan y yo cubrí el huracán Joan, pero eso no había satélite ni como ahora a mis niños divinos reporteros que les ponen un celular con todo donde estén. Sí, con toda la Sí, le aplicación, ponen todo, todo, dice que todo. y son todos Se conecta con el a las satélite. 6. No, Me nosotros ahogué, nos me tocaba ahogué, eso me sin ahogué. almuerzo y desayuno. Y entonces estaba allá y yo hacía uno la historia, la mandaban un cassette de 3/4, ¿se acuerdan los cassettes esos grandes? Dios mío. Sí. Y entonces uno tenía que ir al aeropuerto y salió un avión y uno decía, el cassette lo lleva un señor de cachucha roja que se llama Tarcisio Maya, va con la chaqueta roja, y entonces mandaban una moto del noticiero a recoger el cassette en el Dorado, en el antiguo Claro, Dorado, sí. y recoger el cassette y iban a editarlo. Yo mandé el cassette y nunca llamé a decir que iba el cassette. Ay, No. Ay, no. Pero la pilera de reporteros, y eso tengo el crédito a Azucena Líbano, una gran reportera, dijo, hay un solo vuelo que viene de San Andrés que acaba de salir. Porque todos desesperados en el noticiero Claro, no sin está. saber- ellos sin están saber diciendo, cuál venía. váyanse las dos motos. Alguien Dios tiene será. que traer. Y creo que se fue ella también. Alguno tiene que traer un cassette. Si Jorge Alfredo no llamó, pues me falta experiencia. Claro. Y se fueron al aeropuerto y pararon a todos los paseos hasta que uno apareció con el cassette. No, No, claro. No, De la experiencia de aprendía, Azucena. Eso sí. uno aprendía y proyectaba. Claro. Por ejemplo, a mí me tocó una gira de la Selección Colombia por Australia y por Hong Kong. Jugó 2 partidos en Hong Kong, 2 partidos en Australia, uno en Brisbane y otro en Sydney. Ujú. Y en esa época, cuando llegamos a los 8 días, Bolillo cumplía años, era el técnico de la selección. Y entonces yo le dije, Bolillo, hermano, vea, DHL dice que si le pongo el cassette de esta tarde, llega dentro de 6 días. Al otro día usted está cumpliendo años. Venga, hermano, ayúdeme, pues, porque no me van a echar. Entonces, empezamos, reunimos los jugadores, cantamos de toda esa vaina, se celebró el cumpleaños, llegó el cassette de HL y pum, al aire. Con el cumpleaños de Bolillo Gómez. Claro. Exactamente. Y uno, o ahora Luis Fernando Suárez hablaba eso, de cómo éramos con pinchería ayudándonos Cierto. los periodistas deportivos y los jugadores y directores técnicos. Hoy es una guerra con trinchera propia del lado y Don lado, Javi, tristemente. Si yo le preguntara a usted toda esta carrera periodística, el reconocimiento Sí. que le hicieron ahí en Manizales, merecidísimo, porque usted, si no es el más grande, es uno de los más grandes periodistas deportivos que ha dado esta tierrita. ¿Cuál ha sido su pregunta de la vida en tantas entrevistas? No la del premio Pulitzer, porque es que esa no le funciona a uno como periodista. Si ¿Cuál? la pregunta que uno ha hecho en una entrevista que usted le ha hecho, la logré. ¿La logré? Sí. ¿Usted por qué le pegó a ese policía? Esa fue la pregunta que hice.
¿A quién? Al Pío Valderrama. Al Pío Valderrama. Empezó a contarme, en la despedida del Pío Valderrama, él empezó a contarme cuál era la estrategia. La estrategia, y lo decíamos ahora de la entrevista que hizo Luis Fernando Hostos con Luis Fernando Suárez, es uno no convertirse en un fiscal, es uno en conversar con el personaje. Y oír. Entonces, claro, fundamental oír. Entonces, claro, cuando el Pío empezó a contar, yo le dije, oiga, ¿es cierto, usted estuvo preso? Sí, ¿Y usted por qué? Porque él dice que se agarró con el policía. ¿Y usted por qué le pegó al policía? Sí. Y apenas él empieza a contar por qué le pegó al policía, sí, ese se convirtió en el punto fundamental que el jurado del premio Simón Bolívar consideró que era clave para ganar el premio Simón Bolívar, la entrevista al Pío Valderrama. Entonces puede que no sea esa la pregunta, sino el momento, la coyuntura de acuerdo al tema que se estaba conversando. El giro que dio la... No dejar pasar. Hay cosas cuando usted como reportero deja pasar la seña que te están dando, porque ahí ves los personajes te la tiran. Te están haciendo el pase-gol. Le están haciendo el pase-gol y no se dan cuenta. Sí. Exactamente. Y la pregunta, don Javi, la pregunta que no hizo al personaje que hizo y que quiso hacer alguna vez. La pregunta, a mí siempre con Maradona tuve 2-3 entrevistas, pero siempre me quedó debiendo una. Él, que siempre la quise preguntar, ¿usted qué sentía siendo el ídolo que era después de que terminaba convertido en un escandaloso protagonista de la noticia? Entonces, y se lo hubiera hecho el día en que lo pillaron por allá en el barrio Caballito en Buenos Aires, que eso fue con transmisión con unidades móviles, que Maradona detenido, que esto y que lo otro. ¿Qué sentía? ¿Cómo era el guayabo negro de Diego Armando Maradona? Si al otro día sí tenía o no tenía algún arrepentimiento. Me quedé con ganas de eso. Y le he hecho la pregunta a varias personas cercanas a Maradona y no he podido encontrar una respuesta que sea certera. Los que nos siguen en YouTube a esta hora, tenemos la imagen de don Javier Hernández cuando trabajamos en el Noticiero Krypton. Yo era el coordinador de corresponsales y don Javier era nuestro corresponsal en Medellín. Está en el Atanasio Girardot. ¿Dónde estaría? Sí, o ese es un caracol de pista, no sé. Parece que es el caracol de pista. Don Javi, y lo que en esta carrera periodística de unos añitos nada más, lo que lo ha hecho llorar de verdad. El día que usted lloró de verdad, o de alegría o de tristeza. No, lloré porque me tocó un episodio muy duro al aire en el noticiero 24 horas, que fue la muerte de Guillermo León Botero, que era campeón mundial de los 20.000 metros en patinaje, el patinador. El patinador, y la noticia se da estando ahí en el set, pero ninguna de las presentadoras tenía el contexto. Luego me dicen, usted hable, este es un hecho de sangre. ¿Están con Paula y con Ana María? Estaba con Paula Jaramillo y Ana María. No, estaba Adrianita Arango y María Elvira. Sí, y María Elvira, sí, creo que estaba una de las dos, o no sé si estaba una sola. Pero no tenían el contexto, porque sí, se había presentado, porque ese muchacho fue un acto de sicariato que después en la investigación se determinó que era para no pagarle un dinero que le había prestado. Ese fue, lo mataron para no pagarle el dinero, que era una cantidad importante, porque el muchacho era un muchacho muy organizado. Y entonces empezar a hablar de eso me dio un taco pero impresionante, que no fui, no renuncié, pero no fui capaz de hilar como correspondía, porque al aire en Noticiero 24 horas sin revisión, 24 horas contando, diciendo quién era, porque durísimo, la gente mientras llegaban las imágenes, porque no es como ahora. Claro, que llegó inmediatamente la foto, la puso Esteban. Llegó la foto, la vio Eduardito Molano, la encontró y estaban en segundos al aire. Sí, eso no pasaba. Sí, eso fue en un campeonato de taekwondo, un internacional de taekwondo en la ciudad de Medellín. Entonces ese día fue un día muy impactante, fue un día muy duro. Y el día de la mayor felicidad en cubrimiento, que usted diga, esto es lo máximo que nos ha pasado, estoy feliz. Uy, pero es que soy tan agradecido de la vida. Yo he sido tan afortunado
que les decía hay cosas que en algún momento pueden que no sean tan trascendental para la gente, pero que son mucho más emotivas para uno. El día de ayer para mí fue un motivo Muy lindo. de alta Y se notó la emoción. felicidad, Y de altísima felicidad. Y yo les decía, mire, por lo menos en un campeonato mundial de los 11.000 millones de habitantes que tiene el mundo, 5.000 tienen que ver con el campeonato mundial de fútbol. 5.000 millones tienen que ver con el campeonato mundial de fútbol, dicen las estadísticas, o que lo ven directa o lo ven indirectamente. De esos 5.000, ¿cuántos no hay soñando con estar en la final de una Copa del Mundo? Yo ya llevo 11 mundiales. 11. Y los últimos 4 o 5. ¿De cuánto lleva? 7. En los últimos 4 o 5. 11. En los últimos 4 o 5 he estado en la final. Entonces, yo siempre le digo, Dios, ¿qué he hecho yo para Poder estar merecerme ahí, esta para hacer ese- oportunidad? tener ese privilegio. Aquí no hay sino 65.000 personas y yo soy una de las 65.000 y me siento muy satisfecho. Qué bueno. Pero por ejemplo ayer sentí Qué bonito, qué bonito. que ese corazón se me sí, trastocaba, no sé si era arritmia o qué. No era su tierra. Porque empecé Javi, a era merecido, sentir chévere. todo, Qué bien. empecé a sentir Chévere. desde que tomé el primer micrófono en Transmisora Caldas, que me encontraba divagando por las calles de Manizales, tratando de arrimarme donde estaban los focos de los periodistas para conversar con ellos, uno con la ilusión, cuando seré yo como Javier Giraldo Neira, o como Jorge Eliezer Campuzano, o como Hernán Peláez. Pues difícil llegar a ser como ellos, pero cuando me podrá reconocer la gente en la calle, porque es que uno de cierta manera sabe que uno sueña, y cuando será que yo voy por tal lado y me dicen hasta luego Javier, y uno levanta la mano. Uno sueña con eso, por eso a mí me da piedra y regaño mucho Sí. a algunos colegas porque les fastidia que la gente en la calle los salude. Sí, señor. Le fastidia. Sí. Cuando ese nombres. cuando ese es el Pasa. ese Sí, es el señor. objetivo principal. Totalmente. Cuando uno se mete en esto, uno se mete para que le hagan reconocimiento. Y renunciar a ese reconocimiento. Ese es el premio, parte del gran exactamente. premio. Es algo que no tiene explicación. Si yo luché por esto, para que me vieran, Vale. para que me aplaudieran, para que me reconocieran. Solo- Sí, claro. Exacto. Solo una palabra. Uno queda muy creído, alguna cosa dando consejos. Siempre se lo di a Juan Gosaín y a Pacheco. Pero sí una sugerencia a esas nuevas generaciones que vienen, que quieren Gracias, ser sí, grandes. por favor. Exactamente, como Ay, la nosotros, DJ. las nuevas Como generaciones, como ¿qué nos Aurorita. puedes decir, Pero esas Jorge? nuevas O sea, generaciones. que estoy tomando nota. Y en el campo del periodismo deportivo, que es muy necesario esa palabra de un maestro como Javier Hernández. ¿Qué Pero les diría? sabe, Jorge, que no es solo para los periodistas. Yo con orgullo porto el uniforme, tengo el grado de mayor profesional de la reserva de la Policía sí. Nacional. No soy capaz de disparar una pistola, aunque he ido a polígono. No soy capaz de echarme un fusil al hombro, aunque he disparado en polígono. Cierto, escasamente mi arma más importante son las piernas para cuando tenga que correr, no más. Esa es la arma más importante. Pero el mismo consejo que uno le da a los periodistas hoy en día se lo tiene que dar a los abogados, a los arquitectos, a todo el mundo. Ingenieros, a los ingenieros. Entonces, mi función es ir a dar conferencias. Por ejemplo, antier estuve Y muy buenas, en además. la reunión Sí. de DICAR, llevando los valores del fútbol aplicados al trabajo en equipo. Y cuando llegamos a ese punto, ¿qué es lo que usted considera que es la clave del éxito? No encuentro sino una sola pasión: hablar de la pasión. Es decir, cuando usted le tiene que decir a alguien, usted tiene que triunfar, porque la gente le dice, no, tenga actitud. La actitud es la capacidad de obedecer que usted tiene, ¿cierto? De estar conectado con su jefe, pero para seguir una instrucción, el jefe le dice, vaya, haga esta vuelta, sí, jefe, yo voy, ¿cierto? Pero la pasión es con la que usted tiene que levantar todos los días por la mañana y decirse a sí mismo, dice, hoy es un día genial, hoy tengo que triunfar. Y esa pasión nos lleva, y se lo decimos a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, a renunciar y borrar de nuestro diccionario la palabra fracaso. La palabra fracaso dentro de nuestro discurso en el equipo de deportes de Caracol no existe. Nosotros siempre les decimos, fracaso es
Cuando usted renuncia a sus propios sueños, cuando usted en las horas de la noche dice, me voy a levantar a las 6 de la mañana, a darle 5 vueltas a la manzana, y se levanta, le suena el despertador y se sienta en el borde de la cama y yo voy a dormir otro ratico más. Usted está fracasando ahí porque está renunciando a lo que usted mismo planeó. El resto son inconvenientes, son traspiés, porque es que hay cosas que no dependen de usted. Hay cosas que dependen de su jefe. Su jefe le puede decir, yo quiero esto así. Y usted está convencido de que no es jefe, pero es que haga lo que yo soy el que respondo. Entonces usted lo hace y no sale. Ese no es un fracaso. Entonces fracaso es cuando uno sueña con las cosas, las planea y después se arrepiente. Pero la clave del éxito, no hay otra más. La pasión. Es la pasión. Usted tiene que enamorarse de lo que hace. Por eso, y mire que esto no está preparado, pero me enorgullezco y creo que me acompaña en esto Ricardo, que ha sido un partner de la vida, porque nos emocionamos mucho ayer en el set de Noticiero de las 7 con nuestros compañeros que llevamos tantos años juntos, pero ese partner que tiene usted, que es don Ricardo Rego, tiene ante todas las cosas algo que usted le enseñó, y se llama lealtad. Y que hace que ese grupo y ese equipo humano, sobre todo que tiene el Gol Caracol, Caracol Sports, Caracol Televisión, Blue Radio en deportes, sea el éxito. Eso es la cercanía al éxito. Se lo digo diciendo a mis compañeros y a mi gran partner y copiloto Esteban. Si uno no resalta la lealtad, que es difícil de encontrar en el ser humano, por obvias razones, el éxito de cualquier reality, de esos que se inventaron hace 40 años, Dieguito que lo sabe muy bien, es eso, la convivencia. Esa convivencia de ver cómo unos al otro le hacen la zancanilla y hablan del uno, eso es normal, eso está en el ser humano, y la envidia y la gula y el egoísmo y todas las cosas, pero si hay lealtad es fundamental, y en eso está Ricardo. Nos enorgullecemos de ser sus amigos, sus seguidores y su partner, y por eso nos robamos, pero generosamente, para el beneficio de nuestros oyentes y nuestros seguidores, unas palabras muy bonitas para Javier Hernández, que podemos terminar con un gran aplauso que le damos nosotros aquí a don Javi. Muy merecido, don Javi. Muy generosos ustedes. Muy generosos. Esa es la historia. ¿Cómo que él está Javier diciendo? Hernández. ¿Qué le pasa? La historia no contada. ¡Vivo! Jodas. Ore. Hoy es viernes, No, hermano. ya. Y es Halloween. Pusiste a llorar a la No, no pusiste. Don Javi, Muy interesante, muy le robamos interesante. unos minutos, pero qué delicia hablar con Sí. Javi. Qué delicia aprender, qué delicia ese reconocimiento. Disfrútelo, gócelo, te lo merece. Yo tengo unas historias con Javi que Sí. después no. Pero obviamente, ¿qué tipo de historias? Este no es el lugar. ¿Qué De tipo la de historias fogata no tiene? la vaya a contar. No ¿Cómo son así? pa' premio. ¿Qué es eso? Nos quitan los premios. 4:30. Llegan los titulares a Voz Populi.